Yendo con sus manos aquí. Sí, Señor. Vamos a declarar que su nombre es Cristo, el Mesías, y todas las naciones un día van a arrodillarse ante Él. Amén. Dile. Y todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesa que eres Dios. Toda criatura se rinde a su nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana que servimos a un Dios grande? Amén. Y todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesan que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesan que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Rey soberano. Vamos a decir gloria, gloria a ti, Señor. El nombre de Cristo. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Vamos, iglesia, dile. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Porque tu nombre es Cristo. Sí, Señor. Tu nombre es Cristo. Adoramos a Él que se llama Cristo, dile. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Sí, Señor. Tu nombre es Cristo, amén. El nombre de Jesús, adoramos a Él en esta mañana. Vamos a cantarlo una vez más juntos a Él. Dile conmigo, tu nombre es Cristo, dile. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey. Vamos a declararlo, dile. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso.
Tu nombre es. Dile otra vez, iglesia, dile. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Que tu nombre. Amén, amén. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que Él es nuestro Mesías y Él ha venido a rescatarnos. Amén. Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, alma cansada, turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mire y vive. Del mundo la luz es su faz. Muerte a vida eterna, te ama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en Él. Y pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación. Y pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso de gracia. Salvador fue ciego en ti, ahora yo veo. Señor, tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras circunstancias que estamos pasando en este día. Lo bien y lo mal, tú lo conoces todo. Tú eres soberano.
omnisciente, omnipotente, Señor, poderoso Dios. En este día confiamos en ti, confiamos en tu palabra y confiamos en la cruz que tú moriste por nosotros para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Te adoramos, Señor. Pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue a la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó, y a la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, oh gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, decláralo con nosotros en esta mañana. Y nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús, nada
por la cruz. Gracias por la cruz. Dile una vez más, gracias por la cruz. Vamos a cantar una vez más con todo nuestro corazón. Morir. Dale gracias en esta mañana. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada perdón me da. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso para esa verdad? El perdón nos ha dado. Y damos gracias a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Cada uno de ustedes puede tomar asiento. Muchas gracias. Me atrevo a asegurarles algo, y deberíamos reconocerlo así en público y expresar nuestra gratitud, porque nosotros somos bendecidos al tener tanto a un líder de adoración como el que tenemos, pero también a todo el equipo de adoración y de media que cada domingo nos guían en adoración y aportan tanta vitalidad a nuestras experiencias de adoración. Un aplauso para ellos. Sientan con este aplauso nuestro cariño, nuestra gratitud a todo el grupo de alabanza, Kevin, ministro de adoración, y también a todos los que cada domingo están comprometidos en orar con usted. No sé si se ha dado cuenta, pero nosotros 15 minutos antes de cada servicio, 15 minutos después, tenemos estaciones de oración a los laterales del santuario, donde estamos dispuestos a orar y apoyarle para que usted no se sienta sola ni solo. Cada domingo nosotros tenemos hermanos de fe, gente que confían y creen que Dios puede obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas, porque es un Dios todopoderoso. Si usted ha venido hoy o en algún momento entra por estas puertas y siente la necesidad espiritual de que alguien lo apoye en oración, por favor acérquese a las estaciones de oración, ya sea al terminar el servicio o si llega un poquito antes. Todo eso nos ayuda a aportar mayor vitalidad a nuestra vida espiritual, pero también a no sentirnos solos, que somos una familia en la fe y hay gente que nos apoya y está con nosotros. Así que para ellos también un aplauso de gratitud por su apoyo espiritual. Si usted es primera vez que está en Bear Creek, bienvenido. Si es primera vez que se conecta en línea, y sabemos que hay personas no solo aquí en los Estados Unidos, en otros lugares que se conectan con nosotros cada semana, gracias por estar conectado con Bear Creek. Esta semana, de hecho, recibí un mensaje de ánimo de parte de una mujer que desde México cada domingo se conecta para ver nuestras transmisiones. Ella es psicóloga y escuchando la serie Cambiando Mis Pensamientos me envió un mensaje animándome a que continúe predicando la serie y resaltando la importancia del tratamiento de este tema. Así que desde México, desde otros lugares están mirando las transmisiones y solo Dios sabe el alcance que tiene la palabra cuando está siendo predicada. Pero también quiero agradecerles a ustedes por invitar a personas. Cuando uno invita a alguien a la iglesia es porque cree que lo está invitando a un buen lugar, a un lugar que vale la pena que la gente venga. Y desde enero hasta acá ya hemos tenido más de 250 personas que por primera vez han estado en Bear Creek y nos han dejado su información. Pero para que usted vea lo que Dios está haciendo, el viernes antes pasado tuvimos un festival internacional. Era un evento más bien informal, un evento de acercamiento a la comunidad, un evento como un open house de la iglesia,
para que la gente se acercara y pudiera interactuar con nosotros y nosotros con ellos. Bueno, gracias al equipo de más de 30 voluntarios, a todo el esfuerzo conjunto de los diferentes ministerios, pudimos tener 74 personas que nos dejaron su contacto para estar en relación con la iglesia. Y ahora los ministerios están llamando, están dando seguimiento. Pero algo curioso sucedió. Hubo una hermana que acostumbra a venir a Bear Creek e invitó a una persona a venir al festival. La persona vino, le gustó tanto, se sintió tan bienvenido y en un ambiente tan familiar y caluroso que al recibir una invitación para venir a Bear Creek ese viernes se interesó en venir el domingo y estuvo el domingo. El lunes la llamamos por teléfono, conversamos con ella y está tan animada que quizás está aquí, regresó, pero quiere venir al almuerzo con el pastor el próximo domingo. Todo porque recibió una invitación a venir al Festival Internacional. Así que imagínense cuántas posibilidades tenemos con esas otras 74 personas que nos dejaron su contacto. Es la iglesia haciendo el ministerio y exponiendo a las personas a escuchar el Evangelio. Así que les pido que estén orando por eso. Ahora, si usted nos visita por primera vez, créame, usted es un regalo de Dios para nosotros. Usted pudo haber estado en otro lugar hoy, pero Dios lo trajo aquí con un propósito. Y nosotros siempre, pues, reconocemos la presencia de aquellos que nos visitan y les dejamos un regalito. Por esta sección, ¿hay alguien que haya venido por primera vez? ¿Tiene la bondad de hacer su mano? Un aplauso, gracias. Hay 2 damas acá, 3 damas en esta sección. Mantenga su mano alzada, por favor, para que reciba el regalo. Si usted viene por primera vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! En esta sección, alguien que haya venido por primera vez, ¿tiene la bondad de alzar su mano, por favor? 1, 2, 3, 4. ¡Qué bueno! Bienvenidos. Bienvenidos a Bear Creek. 6 por acá, 4. Son 10 visitantes por primera vez. ¿Acá hay alguien que haya venido por primera vez, que esté hoy por primera vez aquí en la iglesia? Un aplauso para ellos. 1, 2, 3, 4 más. ¡Wow! Hay fiesta en casa, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias por estar acá. Mantenga su mano alzada para que le entreguen el regalo. Ahí se lo están llevando. Y le voy a robar algo más. Mire, le estoy invitando a ustedes que están por primera vez a un almuerzo gratis con el pastor. ¿Cuándo va a ser? Si pueden, el próximo domingo, 2 de octubre, les estoy invitando para que después del servicio se queden a almorzar conmigo. ¿Está bien? Si tienen tiempo y no tienen otros planes, el próximo domingo, 2 de octubre, tenemos un almuerzo con el pastor. Y para coordinar este evento, esto es lo que le voy a pedir que haga. Déjenos su contacto en la tarjeta que está recibiendo para llamarle, recordárselo o enviarle un mensaje de texto recordándole el almuerzo. Y como estamos planeando las comidas para los que van a venir, por favor, háganos saber si va a estar. Otra manera de confirmarnos su presencia en el almuerzo con el pastor, al final de este servicio, al finalizar, acérquese a la mesa de bienvenida atrás y regístrese. Si alguno de los que están aquí todavía aún no ha estado ni en un desayuno, ni en un almuerzo, ni en una cena con el pastor, y le gustaría venir al almuerzo con el pastor el próximo domingo, por favor, regístrese al final en la mesa de bienvenida. ¿Está bien? Ahora, el 9 de octubre, el domingo posterior a ese 2, en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener o a celebrar una noche de oración y de intercesión y oración. Queremos clamar fervientemente a Dios por cualquier necesidad que usted tenga o que tengan sus familias o amigos. O personas que usted conoce y le dicen, ¿puedes orar por mí? Dígale, vamos a tener un servicio especial de oración el 9 de octubre a las 6 de la tarde. Y una de las cosas que queremos hacer también es orar por las naciones. Estamos en la jornada de la celebración hispana en los Estados Unidos, 15 de septiembre al 15 de octubre. Y vamos a orar por las naciones. Si usted tiene una bandera grande de su país, no de las pequeñitas, no de las grandes, tráigala ese día. Si no tiene una, y yo sé que a veces son caras, pónganse de acuerdo con otros hermanos aquí que sea de su propia nación de origen y compran la bandera entre ustedes y la traen, porque queremos exhibir las banderas y orar abrazados a nuestras banderas, intercediendo por nuestras naciones. Y dígale a su gente que se conecten ese día con el servicio, porque va a ser un tiempo especial de oración, no solo por necesidades familiares, personales, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por esta nación y por el resto de las naciones. ¿Está bien? Anímese a venir y haga planes. Todo lo que nuestra iglesia hace es posible gracias a Dios, pero gracias también a nuestras contribuciones financieras. Esta iglesia abre sus puertas cada semana porque fielmente hay hermanos que ofrendamos y damos para la obra de Dios. Y es para eso, para invertir en la extensión del reino, para mantener el ministerio en este lugar. Así que cada uno dé ahora como ha propuesto en su corazón. No lo hagas por tristeza ni por necesidad.
sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a estar orando para que Dios provea alguna necesidad financiera que usted tenga también. Hay varias maneras de hacerlo. De forma digital, siguiendo la información que aparece en la pantalla, en el website de la iglesia, pero también enviando la palabra Bear Creek al 77977. Y también, pues de manera física, ya sea con cash o un cheque, tenemos 2 estaciones que dicen dando, ahí hay sobres disponibles, puede depositar su ofrenda y los ujieres dentro de un momento van a pasar a recogerla. Pero lo hacemos como una expresión más de adoración y gratitud. Así que vamos a orar y vamos a dedicar nuestras ofrendas a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Porque en este lugar se levanta esta congregación, tanto en inglés como en español, para proclamar tu evangelio, para exaltar tu nombre, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por las experiencias de adoración que podemos tener en este lugar. Te adoramos con todo nuestro ser, con nuestros cantos, con nuestras oraciones, pero también reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano bondadosa y generosa. Y de eso, Señor, separamos una parte para adorarte y para que tú lo uses en el extendimiento de tu reino en este lugar y mucho más allá. Aquellos que están quizás en alguna necesidad financiera en esta hora, imploramos tu provisión para ellos. A quienes no tienen un trabajo y están buscando que tú les abras puertas de bendición, proveyendo el trabajo que necesitan, Señor. Muévenos a compartir de lo que tú nos das. Multiplica estas ofrendas, Señor. Y que tú las uses como una inversión espiritual en la vida, no solo de nuestra iglesia, sino de mucha gente que aún no te conocen y necesitan ser alcanzados con el evangelio. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Y el pueblo de Dios dice, amén. Adoremos con las ofrendas. Pensamientos son poderosos. Ellos cambian nuestra perspectiva, impactan nuestras decisiones y determinan nuestro estilo de vida. Pero, ¿qué hacemos cuando quedamos atrapados por pensamientos tóxicos o destructivos? Todos libramos batallas en nuestra mente. Este es uno de los campos principales de guerra espiritual. Siendo honestos, en ocasiones somos incapaces de escapar a pensamientos negativos que nos traicionan y nos llevan a pecar. ¿Te gustaría aprender lo que significa tomar cautivos tus pensamientos a Cristo? Ser renovado en tu mente y cómo sustituir la mentira por la verdad. Dios tiene algo mejor para tu vida que tus formas de pensar negativas. Es hora de permitir que Dios transforme tu manera de pensar para que cambie tu vida y sea mejor. La palabra de Dios declara que Él no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Gracias por acompañarnos en la serie Cambiando Mis Pensamientos. Si está interesado en tomar notas y aún no tiene las notas del mensaje, alce su mano, se lo van a hacer llegar. Si usted no recibió las notas y quiere tomar notas del mensaje, aquí hay alguien con mano alzada, se la van a hacer llegar. O si necesita lapicero, puede tomar fotos también a las pantallas o tomar notas en su celular o en su iPad. ¿Alguien más necesita las notas del mensaje? ¿Acá? Hay manos alzadas acá también, Rebeca. El médico, psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung afirmó lo siguiente: en cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. No sé cuán de acuerdo usted estará con esta declaración. En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Pudiera resultar intimidante esa expresión, pero el apóstol Pablo, alguien que conocía a Dios y que estaba consciente de cómo funcionan los pensamientos y la mente en el ser humano. Si usted lee en Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Pablo dijo esto, algo parecido a lo que declaró el psiquiatra suizo Carl Jung. Pablo dijo:
me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa, dice Pablo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento en realidad como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, dice Pablo, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y hay un pasaje que les quiero remitir ahora que se encuentra en Romanos capítulo 12. Les pido que lo busquen en sus Biblias, por favor. Romanos 12, del 1 al 2, es el pasaje sobre el cual estoy pasando mi predicación. Inicia también con un llamado a que presentemos de manera racional y lógica nuestros cuerpos, es decir, todo lo que somos, y que lo hagamos con una entrega sacrificial y completa de todo nuestro ser. Dice la Biblia que este es el culto que realmente agrada a Dios. No solo el que venimos aquí, cantamos, alzamos manos, adoramos, cerramos los ojos, experimentamos la presencia de Dios, oramos unos por otros. Esa es una manera de adorar a Dios, pero Pablo, el mismo hombre que en el capítulo 7 de Romanos está diciendo, hay algo dentro de mí, que aun cuando entiendo que lo mejor es agradar a Dios, pero me siento como cautivo y me lleva a pecar. Más adelante en esa propia carta, en la que él se muestra sensible y descubre su corazón a los cristianos en Roma diciéndole, este es el dilema que estoy experimentando, quiero hacer lo bueno, pero no siempre lo logro por el pecado que mora en mí. Ese mismo apóstol ahora en el capítulo número 12, versículos de 1 al 2, hace un llamado a quienes están leyendo su carta y les ruega por las misericordias de Dios que adoren a Dios con todo su ser. Dice, ese es el culto que agrada realmente a Dios. A diferencia de la entrega de los sacrificios de animales muertos que se usaban en el Antiguo Testamento, ahora, dice Pablo, los creyentes debemos entregarnos, no una vez, un momento, una ocasión, como se hacía con aquellos sacrificios. Tampoco en momentos especiales, sino que deberíamos mantener nuestra entrega a Dios cada momento. Y yo me he mantenido reflexionando y pensando en esta exhortación de Pablo, como un hombre que siente una lucha interior, que quiere hacer lo bueno, pero hay algo en su naturaleza que por momentos se lo impide y lo traiciona y lo lleva a pecar contra Dios. Y da gracias a Dios por Jesucristo porque se siente miserable por causa de esa lucha interior. Ahora hago un llamado a toda la cristiandad a que entreguemos todo nuestro ser, incluyendo la mente. Esa parte de nuestro organismo humano complejo, extraño, por momentos difíciles de explicar aún para los científicos que estudian neurociencia. ¿Cómo es posible que aún esa mente que por momentos nos lleva a pensar en maneras pasadas de vivir, de hablar, de sentir y de actuar, puedo yo entregársela a Dios también como parte de ese sacrificio y expresión de adoración al Señor? Y tiene lógica porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios también inteligente. Conozco médicos, psiquiatras, psicólogos que me han dicho, pastor, después de estudiar el cuerpo humano, analizarlo, ver todas las investigaciones científicas, uno se da cuenta de que al indagar y al observar y al investigar cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra parte material, nos damos cuenta que detrás de eso tuvo que haber un diseñador inteligente. Y por supuesto ese es Dios. Pero Dios, siendo un Dios vivo, santo y a la vez racional, tiene lógica entonces que en Romanos 12 diga, bueno, si yo soy así, no puedo esperar menos que eso. Yo estoy esperando que la adoración de todos los que dicen que me aman también sea racional, sea inteligente. Y que se entreguen en sacrificio santo, de forma voluntaria. Y lo hagan ahora que están vivos. Porque soy un Dios vivo. Así que Dios no espera menos de los que le adoramos y conocemos.
Y el propio Señor Jesucristo declaró, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno siente como que la medida es demasiado alta. Dios, ¿cómo voy a ser perfecto como tú eres perfecto? Yo me conozco bien. ¿Cómo vas a pretender que yo imperfecto me entregue en adoración tratando de ser perfecto? Pero eso no depende de ti. Ese proceso de santificación y de renovación espiritual, quien lo puede hacer en tu vida y en la mía, es Dios. Pero perfecto no significa únicamente que haya ausencia de pecado en uno, sino que experimentemos madurez. De eso se trata. Que crezcamos. Que aun cuando reconozcamos que todavía hay cosas con las que batallamos en nuestra propia vida y contra el pecado, no nos quedemos ahí justificando, bueno, es que yo soy así nada más, o nací en un contexto tan hostil que eso de alguna manera fue dando forma a mi personalidad y por eso actúo como actúo, y por eso reacciono como reacciono, y por eso trato a la gente en mi casa como los trato, o por eso maltrato a otros como los maltrato. No, la idea de Dios es que nos entreguemos en un sacrificio que sea santo y que experimentemos esa madurez que Él quiere que nosotros mostremos en nuestra vida. Dios es un Dios que se ha dado completamente por nosotros, por lo tanto, Él no espera menos. Él desea que tú y yo nos entreguemos todo, incluyendo esa mente que por el tipo de pensamiento que pasa por ella, a veces nos traiciona y nos lleva a pecar. Aún eso Dios quiere que lo entreguemos. De ahí que la palabra cuerpo en el versículo 1 significa no solo esta parte material nuestra, sino todo lo que somos, todo nuestro ser. Cuando nos vemos y cuando Dios nos ve como un ser entero. Dios no solo salva almas o espíritu, Dios lo salva todo de nosotros, incluyendo nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, que algún día, si Cristo no viene antes, morirá, se descompondrá o alguien lo quemará en un horno. Y Dios se las va a agenciar para resucitarlo y llevarlo a un estado glorificado y resucitado. Pero aún nuestro cuerpo, y ello por supuesto incluye nuestra mente y hasta nuestros pensamientos. Así que tal entrega a Dios demanda ciertas condiciones. Una de ellas es que cuando nos entreguemos hayamos experimentado una transformación de vida que incluye un cambio de nuestra mentalidad o en la forma en que pensamos. Nuestros pensamientos entonces importan para Dios. Si Dios quiere que nuestra adoración nos entreguemos a Él de manera completa, es porque a Dios también le importan nuestros pensamientos, no solo nuestra alma y nuestro espíritu, sino cómo razonamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué valores abrazamos en nuestra vida. Nuestros pensamientos importan para Dios porque son nuestros pensamientos los que determinan nuestras acciones y nuestros comportamientos. ¿Y dónde surgen nuestros pensamientos? Aquí, en el cerebro. ¿Qué sabemos del cerebro? Estaba leyendo también un libro de neurociencia escrito por David Eagleman, un científico, y él lo describe así: el cerebro, y esto lo dije el domingo pasado, posee un peso sustancial de menos de 1,5 kilos en nosotros los adultos. Pero dice él, muestra una extraña consistencia como una firme gelatina. Luce un aspecto arrugado con unos profundos valles que van surcando un pasaje hinchado. Es una extraña materia computacional, por lo tanto recepciona, almacena información, la analiza, la procesa e incluso la amplía. En él existen miles de millones de dinámicas células. Pero además nuestro cerebro posee circuitos microscópicamente pequeños y es ahí donde se graba la historia, es ahí donde están los recuerdos. Y en nuestro interior de nuestro cerebro se hallan intrincados patrones de pulsos electroquímicos. Así que si sufrimos alguna lesión producto de un golpe en la cabeza o un accidente, o si llegamos a ingerir cierto tipo de sustancia o de droga, el cerebro experimentará cambios. Si tan solo se daña un pequeño fragmento del cerebro, nuestro ser llega a cambiar también de manera radical. Y es en esta compleja estructura de redes neuronales donde se crean procesos mentales. Son procesos mentales que crecen. Por cierto, siempre están en movimiento, se perfeccionan y hasta pueden experimentar cambios. En esta singular materia gris que tú y yo, o todos, llamamos cerebro, allí nacen nuestros pensamientos. Esos que Dios quiere transformar y quiere cambiar. Allí también surgen nuestros sueños. El sueño americano, ¿saben dónde estuvo primero? Aquí. Pero también es en nuestro cerebro
donde se alojan recuerdos, experiencias y surge el material neuronal. Así lo diseñó Dios. Por tanto, si Dios lo diseñó y así funciona, a Dios le interesa esta estructura de materia gris que llamamos cerebro y le importa tanto como nuestra alma y nuestro espíritu. Le interesa tanto que en varias ocasiones en la Biblia Dios nos llama a ser transformados en nuestra manera de pensar. Nos llama incluso a evaluar y a examinar con seriedad cómo tú y yo estamos pensando de nosotros mismos. Cómo tú y yo estamos pensando de otros. Cómo tú piensas de tu suegra o de tu yerno o de tu nuera. O de esa persona en tu trabajo que te está haciendo la vida imposible. O de ese jefe al que ya no soportas más. Dios nos llama a transformar nuestros pensamientos. A Él le interesa tanto que en varias ocasiones llama la atención en la manera en que estamos pensando de nosotros mismos, de otros, de situaciones. Dios nos llama incluso a evaluar y a examinar con seriedad cómo pensamos y qué permitimos dejar en nuestro cerebro. Por ejemplo, si usted lee Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Piensen en lo que es bueno, porque el ser humano tiene la tendencia, por estar afectado por el pecado, a pensar lo malo. Miren, no hay nadie que nos resulte más fácil a nosotros los seres humanos que hallarnos defectos unos a otros. Pero si yo hiciera un simple ejercicio y te preguntara, mencióname 3 virtudes que reconoces en hermanos que ya conoces en la congregación. O si yo le pidiera a tu esposa, mencióname 3 grandes virtudes o 3 cosas que hace bien hecho tu esposo. O esposo, mencióname al menos 3 cosas que hace bien hecha tu esposa y que tú admiras de ellas. Espero que no te quedes callado ni callada, ¿eh? Es la tendencia humana, es más resaltar a veces lo negativo que lo positivo en otros. Y ahora Romanos 12, versículo 2 nos dice, no nos conformemos a este siglo. Voy a explicar después qué significa esa expresión. Sino más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo al leer este pasaje he entendido que si hay una idea principal que está tratando de captar nuestra atención y que deberíamos abrazar con todas nuestras fuerzas, es que nada agrada más a Dios que nuestras mentes sean renovadas. Si hay algo que pone a Dios contento, que complace al Señor y que Dios espera de cada uno de nosotros, es que vivamos con una mente renovada. Y yo sé que quizás me vas a decir, pastor, es que tú no sabes de dónde yo salí. Es que tú no sabes todas las expresiones de descrédito o desaprobación que alguna gente a quien yo estimé han dicho de mí. O usted no conoce las mayores influencias que yo he tenido en mi vida o de dónde yo salí y por eso cree que yo puedo llegar a experimentar esa transformación o ese cambio. Y probablemente te preguntes, si vivir con una mente renovada le agrada a Dios, entonces ¿cómo puede ser renovada mi mente a pesar de todas las experiencias que he vivido en mi vida y que quizás han dejado heridas en tu propio cerebro o en tu corazón o en el valor que tienes de ti mismo o de ti mismo? Bueno, yo he hallado 3 maneras específicas que nos dice la Biblia en la que nuestra mente puede ser renovada. En primer lugar, nuestra mente puede llegar a ser renovada si vivimos por encima de las creencias falsas de nuestra época. La transformación es algo que solo Dios puede hacer, pero observen la Biblia que por las invitaciones que se nos hace a pensar lo bueno, lo mejor, lo que es verdadero, y ahora en Romanos cuando Dios nos hace un llamado universal a los creyentes, sean transformados en vuestras mentes, en vuestra forma de pensar, es porque, hermanos, evidentemente, aunque es una obra que solo Dios puede hacer, nos está invitando a participar en ella. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad a la luz de la Biblia? Bueno, en primer lugar, vivir por encima de las creencias falsas de nuestra época. Mire la primera expresión del versículo 2, subráyela ahí. No os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo. David Eagleman, este neurocientífico, declaró en el libro El cerebro, así se titula el libro, pero ahí esta frase me gustó. Dice, el mundo que nos acoge acaba conformándonos. Y lo dice siglos después de que Pablo le está diciendo a los creyentes, hey, atención, no se dejen conformar por los pensamientos mentirosos de las épocas.
ni de los siglos, ni de las edades. Y un neurocientífico de la época nuestra reciente está diciendo y afirmando, el mundo que nos acoge acaba conformándonos a todos, moldeándonos. Y es que Pablo está consciente de que cada época exhibe su propia mentalidad o forma de pensamiento, y esos pensamientos de la época van conformando nuestro sistema de valores, lo que creemos, aquello a lo que le damos importancia de nuestros hábitos. Para que usted entienda, lo voy a ilustrar de esta manera. Quizás esté equivocado, pero estos son los hechos. Nuestros abuelitos o tatarabuelos pasaban más tiempo con la familia, comiendo juntos y teniendo a la familia alrededor de la mesa cada día que lo que nos hacemos nosotros. Probablemente las únicas veces que tú y yo nos sentamos con todos de la familia, Thanksgiving o Navidad. Si acaso Easter. Y el otro gran evento que reúne a casi todo el mundo es cuando nos morimos. Pero ya ni un beso le pueden dar al cuerpo frío que está en la caja. Pero en aquella época no. Es que la mentalidad va cambiando. Y precisamente en el caso de los creyentes romanos sabemos que estaban tomando forma o conformándose a la forma de pensamiento de aquella época. Por eso Pablo les dice, no se conformen a la manera en que la gente está pensando hoy, no lo hagan de ninguna manera. ¿Y por qué estoy tan seguro que ese era el llamado de Pablo? ¿Por qué estoy tan seguro que los creyentes romanos ya se estaban adaptando a una mentalidad que negaba en su estilo de vida el temor o el amor a Dios? Porque el tiempo del verbo que dice no os conforméis le está sugiriendo una prohibición de una acción que ya estaba en proceso. Ya estaba en proceso, ya estaban empezando a pensar como la gente que no conoce a Dios. Y cuando uno empieza a pensar como la gente que no conoce a Dios, uno comienza a establecer valores que corresponden a esa mentalidad, a esa forma de pensamiento. Y si ya son valores firmes en ti, están enraizados en ti, en cualquier momento se van a expresar en un comportamiento. Así que si llegas a admirar en esas novelas a esos que fornican ilimitadamente o adulteran, y hasta lo admiras, tienes razón, si el esposo es un grosero, mira qué romántico es, y hasta justificas el pecado de otros. Esa es la manera en que cada época va sembrando valores. Hoy en mi país, por ejemplo, se está votando a nivel nacional por un código de familia que incluye todo lo que en esta época se entiende como identidad de género, etcétera, etcétera, y todas las implicaciones que todo eso tiene. Quien no se ajuste a esa época se siente como una aplanadora que te quiere aplastar. ¿Qué puedo hacer contra una aplanadora? Pablo está diciendo, aun cuando lo sientas así, no te conformes al pensamiento de cada época que se levanta contra la verdad de Dios. Así que de hecho la nueva versión internacional traduce esa primera fase, hermanos, no se amolden al mundo actual. La traducción viviente lo dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La expresión este siglo, no se conforma en este siglo, significa mundo, era, hace referencia a un sistema predominante de valores morales o creencias de la época que van en contra de la verdad de Dios. Eso significa ahí el siglo. Un sistema predominante de valores morales o creencias de la época que van en contra de las verdades de Dios. Y las creencias son los valores que cada quien sostiene. Estas creencias se expresan en conductas y hasta en costumbres. Hay quienes demuestran la costumbre, por ejemplo, de mentir. Algo tan fácil para nosotros, ¿verdad que sí? A ver, ¿quién aquí nunca ha dicho una mentira en su vida? ¿Tiene la bondad de hacer la mano? Qué bueno que no estoy solo. Y por eso puse la mentira, porque es muy común a casi todo el mundo. Pero escuche esto. Si usted demuestra la costumbre de mentir, o quizás de envidiar a otros, si sabe lo que es la envidia, ¿no? Y esto no es más que una expresión concreta de la creencia de que mentir no está mal, o que envidiar quizás no está mal. Y esta mentalidad posmoderna de hoy piensa que si está mal para otros que yo mienta, bueno, para mí no está mal que yo mienta. Y si para mí no está mal mentir, entonces voy a mentir cada vez que me resulte conveniente, que me resulte útil o que me traiga algún otro beneficio personal. Voy a mentir porque en este siglo cada quien establece su propio criterio o norma de qué está bien y qué está mal. Así que si para ti está mal mentir, para mí no. Es mi verdad y yo la creo y así vivo. Les pregunto, ¿no es este un sencillísimo ejemplo de la mentalidad de nuestra época? Y cuando Pablo escribe a los cristianos en Roma, ¿cómo era su época? Bueno,
ya a las iglesias estaba llegando una corriente enemiga conocida como gnosticismo, que afirmaba y exacerbaba el libertinaje entre los creyentes. Pero además, al ver la historia del cristianismo y de la época, el mundo grecorromano era un mundo sin esperanza y lleno de desesperación. Y si usted sabe un poquito de historia universal, usted sabrá que si por algo cayó el imperio romano fue por el alto grado de inmoralidad y de perversión. Lo sabía, ¿no? Y así puede caer cualquier otro imperio del mundo. A medida que avanza el tiempo, la mentalidad del ser humano parece ser más mundana y pervertida. Si no, pregúntese a su abuelita. Oye, ¿cómo ves el mundo hoy? Te decías, ay, hijito. Pero parece como que somos más pervertidos que los de siglos anteriores. No, es el mismo ser humano. Lo que pasa es que hay nuevas expresiones. Y como están los medios de comunicación, pues más rápido se da a conocer la maldad del hombre también. Pero es el mismo ser humano. Solo que estamos expresando en formas diferentes la misma maldad, producto de nuestra muy vieja naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Y nuestra época, por ejemplo, se distingue por ser cada vez más sexista. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Mire, el sexo no es pecado. Déjenme aclarar eso. Dios creó el sexo para que lo disfrutemos dentro del marco del matrimonio de un hombre y una mujer. Eso es bendición de Dios. Pero cuando se sale de esos límites que Dios ha puesto, puede llegar a ser pecado. Pero nuestra cultura hoy cada vez es más sexista. ¿En qué sentido? No sé si usted se ha percatado, pero he encontrado muchísimas vallas ya de anuncios en carreteras interestatales. Si usted quiere lucir buenos dientes, la mejor oferta es esta. Luzca dientes sexys. Ya no son limpios, ni blancos, ni parejitos, no, tienen que ser sexy. Yo digo, ¿pero qué cosa significa un diente sexy? Pero así lo anuncian. Si usted va en busca de un nuevo look, un peinado diferente, un tinte para ocultar las canas, lo que sea, te anima a que sea un look sexy. Pero es más, si usted ha visitado últimamente librerías públicas o de pronto accede en su celular a una librería digital como Amazon o Nobles and Barnes, ya se habrá percatado de que abundan ofertas de libros para niños en temas muy enfocados en identidad de género y diversidad sexual. Por cierto, los libros para niños de páginas duras, no sé si lo sabes, son para los niños más pequeñitos. Bueno, aún existen ya libros de páginas muy duras para niños de 2 o 3 años que van ya moldeando la mentalidad para que el niño vaya absorbiendo una cosmovisión diferente de ver el sexo y la vida y la gran diversidad de todos los colores que puede haber en el ámbito del sexo. Esa es la mentalidad de hoy. Nuestros niños también están siendo el target group o el grupo al que apuntan a alcanzar con estos contenidos para de forma intencional ir preparando a las nuevas generaciones y conformándolas en una cosmovisión o manera de ver la vida con los lentes de personas que no temen ni que conocen a Dios. Ahí lo tienes, en forma de libro. O en formas de películas. En Netflix o en los cines. Constantemente estamos siendo bombardeados por pensamientos que tienen la intención de dar un tipo de forma carnal e impía a la manera en que pensamos. Para cualquier creyente en Jesucristo es un desafío vivir por encima de las creencias de nuestra época, que son mentiras del diablo. Es importante reconocer que el siglo presente o la mentalidad de la época no solo van dando forma a lo que somos, también nuestros antecedentes, de dónde venimos tú y yo, o nuestras experiencias pasadas, algunas quizás puedan ser traumáticas, ya sean experiencias familiares, el ambiente donde nacimos, donde tú y yo nos criamos y crecimos. Todo eso va formando nuestra personalidad. Y cada persona que conforma hoy la iglesia, entienda bien esto, hermano, trae consigo la influencia del ambiente en el que nos criamos y crecimos. Tanto las relaciones pasadas como el ambiente familiar que tú y yo tuvimos o el ambiente social del que provenimos dan forma a nuestra manera de pensar y a lo que somos, a nuestra identidad. Tú y yo no somos solo un género sexual. También somos lo que somos hoy por lo que comemos, por cómo nos vestimos, por el género o tipo de música que gustamos escuchar o bailar. Somos también el acento que se escucha cuando hablamos. Somos lo que hacemos con nuestros ademanes y lo que comunicamos con nuestro lenguaje corporal. Este neurocientífico en su libro El cerebro dice, todas las experiencias de su vida, desde una conversación hasta su cultura, conforman los detalles microscópicos de su cerebro. Desde el punto de vista neurológico, quién es usted depende incluso de dónde ha estado en este mundo.
Su cerebro se metamorfosea o se amolda de manera incesante. Constantemente su cerebro reescribe su propio circuito y como experiencias son únicas, también lo son los vastos y detallados patrones de sus redes neuronales. Así que sin importar el impacto negativo que los factores antes mencionados puedan llegar a haber tenido en tu vida o en la mía, quiero que sepas algo. El hombre y la mujer que conoce a Jesucristo puede llegar a vivir por encima de las mentiras de su época. O de aquellas creencias falsas que fueron sembradas en tu mente. Eso es lo que significa no conformarnos a este siglo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan intencional la Biblia en decirnos no nos conformemos a la mentalidad del mundo de hoy que va en contra de las verdades de Dios? ¿Por qué? La primera razón es esta. Una razón evidente es que en este siglo, como en todos los siglos anteriores y en los siglos futuros, si Cristo no viene antes, existe, hermanos, una batalla campal entre la verdad y la mentira. Desde el huerto del Edén, eso no es ahora. La lucha del diablo ha sido hacer dudar al ser humano de la verdad de Dios. Solamente lea Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Con qué intención vino el diablo a Eva? Con que Dios os ha dicho que no coman del fruto del árbol. Y termina diciendo en el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Conformarnos a la mentalidad de este siglo sería dejarnos atrapar una vez más por las mentiras del diablo. Y la segunda razón por la cual la Biblia es tan intencional en pedirnos que no nos conformemos a este siglo es para que no nos envanezcamos en nuestros razonamientos. Así lo dice Romanos 1:21. En la época en que Pablo está escribiendo y le dice a los creyentes, no se conformen a la mentalidad de este mundo que va en contra de las verdades de Dios. Si algo señales, dice, no lo hagan porque se van a envanecer en su propio razonamiento. Y en la época en que Pablo escribe había gente así en la iglesia que también de alguna manera, sin darse cuenta, se estaban extraviando en razonamientos que no estaban de acuerdo a la verdad. La Nueva Traducción Viviente, esta frase la traduce así, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, pero además se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Básicamente la palabra de Dios nos está alertando y avisando cuál puede ser una de las consecuencias de abrazar mentiras del diablo. Nuestros razonamientos se vuelven inútiles y podríamos llegar a inventar toda clase de ideas necias sobre Dios y su verdad. Cada siglo nos desafía a evaluar qué es lo que aceptamos como cierto. En el momento que Pablo escribe a los romanos, hubo gente que en su cerebro llegó a albergar necias ideas sobre Dios. ¿Cómo terminaron? Extraviados y perdidos en razonamientos inútiles. ¿Pero qué significa que vivamos por encima de las creencias de nuestra época? Y aquí va. Significa eliminar o descartar las mentiras del diablo que creemos. Es eso. Y este mismo neurocientífico dijo, usted se convierte en lo que es, no gracias a lo que se desarrolla en su cerebro, sino en lo que se elimina. Y si tú quieres convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas, y si yo quiero convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea, hay mentiras que debo empezar a descartar. Si quizás una mentira en la que te criaste fue que las mujeres tienen menos valor que los hombres y te has acostumbrado como tu padre quizás a gritarle a tu esposa o a tus niñas o a maltratarlas o a no valorarlas, como dice la Biblia, como a vaso más frágil, es hora de que esa mentira la saques de tu mente. Por poner un ejemplo. Y así con cualquier otro tipo de pensamiento que sin darte cuenta está enraizado en tu mente y es la razón de tus comportamientos y de la manera en que interactúas con otros. Así que te invito a eso, a eliminar las mentiras y los falsos conceptos que hemos abrazado. Eso es vivir por encima de las creencias mentirosas de este siglo. Así que eso es lo primero que deberíamos hacer. Y lo segundo es permitir una constante transformación de nuestra mente. Permitir una constante transformación de nuestra mente en segundo lugar. Mira el versículo 2. Si no transformaos, subraya esa expresión, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, no basta solo reconocer el nivel de influencia que puede llegar a tener el siglo presente en nuestra mentalidad. El siglo presente es un factor externo de mucho peso en la formación de quiénes somos y quiénes pensamos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que es posible una transformación de nuestra mente. Y mientras leía el libro estaba mirando una ilustración que ponía el autor
como cuando uno nace, en ese cerebro pequeñito de un bebé, las neuronas no están tan interconectadas como cuando uno va madurando en cada etapa de la vida. Así que llega la temprana niñez, la adolescencia, la juventud, y las neuronas se van interconectando mucho más unas con otras, porque uno va avanzando también en madurez. No basta reconocer el nivel de influencia, sino también entender que a medida que avanzamos en las diferentes etapas de la vida, se van formando ideas y pensamientos en nuestra mente. La Biblia entonces nos llama en medio de esos procesos a que seamos transformados, y es posible. Ese término transformados viene de un término griego que significa metamorfosis. Si quiere entender qué es la metamorfosis, recuerde la oruguita. Ninguna mariposa nace siendo mariposa. Primero es una oruga. Y de ese capullo después se va transformando y nace y sale la mariposa. Ese proceso de transformación es el que Dios quiere que opere en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro. Entendimiento aquí, vuestro entendimiento se refiere a nuestra mentalidad, a nuestra manera de pensar. Está diciendo, deja que Dios transforme tu manera de pensar. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, señala el entendimiento como parte de lo que somos como seres humanos, nos deja ver entonces que las facultades racionales, volitivas y morales son esferas de nuestra vida que le importan a Dios que sean transformadas. Y al hablar de una transformación de nuestra mente se refiere a cambios que afectan no solo el área cognitiva, sino que afectan positivamente todo lo que somos. Y me gustaría, antes de irnos de aquí, que entendamos lo más claro posible que aún cuando tú y yo ya no practiquemos muchas de las costumbres mundanas que pertenecen a la vieja naturaleza, a menos que en verdad seamos realmente transformados, seguiremos mostrando actitudes que niegan una transformación real. Así que alguien de nosotros pudiera decir, bueno, a mí Cristo me transformó, ya no tengo relaciones sexuales ilícitas, ya no soy infiel a mi esposa o a mi esposo, ya no me emborracho como antes, no le robo a otros como antes, no miento, pero si tu corazón y el mío aún se llena de orgullo, si en tu corazón y en el mío hay arrogancia o codicia o envidia, o quizás eres de los que disfrutas el chisme y la murmuración, o quizás si todavía te domina la ira o el enojo y la amargura, entonces tú y yo seguimos necesitando una mente renovada y cambiada. Ninguno de los últimos pecados que acabo de mencionar son menos carnales o menos mundanos que los primeros que mencioné. Todos ellos son motivos suficientes para que roguemos hoy a Dios, Dios, transforma mi mente, cámbiala. Pablo dijo a los Corintios, por tanto todos nosotros los creyentes, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Así que si vivir con una mente renovada es algo que agrada sumamente a Dios, hay dos cosas que nos dice el pasaje que podemos empezar a hacer. La primera, vivir por encima de las creencias falsas de la época. La segunda, permitir una constante transformación de nuestra mente. Y la última y tercera, experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Termina así el pasaje bíblico diciendo, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo una mente renovada puede ser sensible a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Quizás te los preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios si yo estoy pensando de esta manera? Si lucho con estos pensamientos. Y en este breve pasaje se nos descubre que la voluntad de Dios es que lleguemos a pensar como Dios, a ver las cosas como Dios, a sentir como Dios, a tener la mente de Cristo. Eso es algo que Dios quiere para nosotros. Y quizás diga, ¿pero eso es posible en mi vida? Bueno, primero los Corintios 2:16. ¿Se acuerdan del Pablo de Romanos 7? Tengo esta lucha en mí, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hay algo en mí que me traiciona y me lleva a pecar. Este mismo hombre ahora declara, nosotros tenemos la mente de Cristo. La vida de cualquier persona, sin importar tu trasfondo, las experiencias del pasado que te han herido, que te han dañado, que te han marcado y que eres lo que eres ahora, no son imposibles para Dios de tomarlas en sus manos y cambiar tu mentalidad y ayudarte a ti y a mí a pensar como Cristo. No es un imposible para Dios. Contrario a dejarnos moldear por la mentalidad de este siglo, el deseo expreso de Dios es que tú y yo lleguemos a ser renovados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nada agrada más a Dios que vivamos con una mente renovada. Y la palabra traducida como comprobar la voluntad de Dios significa probarla, experimentarla,
Únicamente uno experimenta la voluntad de Dios cuando su mente ha sido transformada. No solamente la capacidad de decir esto es o no la voluntad de Dios, no. Es que cuando permito que las mentiras del diablo sean sacadas de mi mente, es cuando permito que mi mente sea renovada, yo puedo empezar a experimentar la buena voluntad de Dios. Que por cierto, dice el pasaje, es buena, es agradable, es perfecta. ¿Sabe qué está diciendo? No hay nada mejor que podamos experimentar en la vida que la voluntad de Dios. Y eso es posible cuando tu mente y la mía son renovadas. Mi propósito con este mensaje ha sido no solo informarte o explicar los cambios que Dios puede hacer en ti y en mí a través de una renovación de nuestra mente. Mi propósito con este mensaje es que tú y yo esta mañana, conociéndote tú a ti como te conoces y como Dios te conoce, y conociéndome Dios a mí como Él me conoce, que tú y yo nos permitamos y nos dispongamos a decirle, Señor, tú mejor que nadie conoces mis pensamientos. Tú mejor que nadie conoces mis intenciones. Tú mejor que nadie conoces mi pasado. Tú mejor conoces más que nadie las expresiones que alguien en algún momento me dijo y me hizo pensar que nadie nunca va a dar un kilo por mí. Esta semana, fui invitado ya hace varios días, pero participé esta semana como parte de un grupo que estábamos evaluando a plantadores de iglesias aquí en Houston. Y tuve el privilegio de conocer a un matrimonio que impactó mi vida. Se llama Andrew y ella María. Andrew proviene de un ambiente en el que tú y yo nunca quisiéramos vivir. Estuvo involucrado en la droga. Andrew vivió como homeless. Andrew experimentó el rechazo de la gente. Andrew llegó a escuchar de parte de otros que nadie jamás apostaría por él. Para nada bueno. Pero Dios en su gracia alcanzó a Andrew. Andrew hoy conoce a Jesucristo. Y pudo encontrar una mujer que lo aceptara a pesar de su pasado. Y que lo ama. Y que no solo lo ama, cree en todo lo que Dios continúa haciendo en la vida de Andrew. Andrew hoy es policía en un condado en el área de Dallas-Fort Worth. Pero no tan solo es policía, él es capellán de la policía, así que cada vez que alguien comete algún delito, o alguien se quita la vida, o alguien hace algo en lo que se necesita ayuda espiritual, ahí está Andrew. Y él nos contaba cómo cada mañana va a lugares públicos vestido de uniforme, a buscar un café quizás, pero donde hay homeless, hay drogadictos, hay potenciales criminales, hay gente dañada por su pasado, herido por las experiencias tristes que han experimentado en su vida. Pero él les dice que él cree que sus vidas pueden ser cambiadas porque un día él experimentó ese cambio. Él escuchó la voz de Dios un día diciéndole que tu mente sea transformada, que tu mentalidad sea cambiada. Y aun cuando estoy seguro que hoy él pudiera luchar con pensamientos del pasado que aún lo traicionan y lo pueden llevar a pecar, Dios está haciendo de él un hombre nuevo. Un hombre que aunque sabe lo más oscuro y sucio que es el pecado, Dios lo redimió con su gracia. Dios lo perdonó, Dios lo rescató, Dios lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Y si Dios lo ha hecho con Andrew, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Quizás tu pasado no es tan oscuro ni tan duro como el de Andrew, pero todavía sabes que necesitas ese cambio que únicamente Dios puede hacer en tu vida. Y es a lo que te invito, a que entiendas que cuando la Biblia nos llama a que nuestra mente sea renovada, sea transformada, es porque es algo posible que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Pero todo empieza rindiéndote al Señor y diciéndole: Dios, reconozco que soy pecador, he pensado, he dicho, he hecho cosas en mi vida que me han separado de ti. Quizás otros no apostan nada por mí, así me dijo ese matrimonio con lágrimas en los ojos. Me resulta imposible estar delante de un comité que me está evaluando para ver si puedo o no plantar iglesias en este país. Porque hay gente en este mundo que me dijeron que nunca iban a dar nada por mí. Y yo les dije: hubo alguien que lo dio todo por ustedes. Dios y Cristo en la cruz del Calvario se entregó todo por ti. Y ahora eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. ¿Cómo no vamos a apostar por ti? Y vas a ser un gran siervo de Dios. Y vas a ganar muchas almas para Cristo. Y vas a hacer luz en medio de la oscuridad como lo está haciendo ahora. Y Dios lo quiere hacer contigo.
Quizás otros te rechazan por cómo has pensado, por cómo los has maltratado, por cómo has actuado, por los fracasos que has tenido, por los errores que has cometido. Dios puede cambiar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Es mi llamado a ti en esta mañana, a que tú y yo ahora nos pongamos delante de la presencia de Dios, que nos conoce mejor que nadie, y digamos: Señor, tú sabes todo lo que necesita ser renovado en mi mente. Cámbiala y transfórmala para tu gloria. Oramos. Señor, te damos gracias, porque a lo vil y menospreciado del mundo escogiste tú para avergonzar. Y aun cuando quizás alguna gente nunca creyeron en nosotros, ni apostaron nada por nosotros, tú lo diste todo por nosotros y te entregaste a ti mismo en el Calvario para morir por nuestros pecados, con tu sangre limpiarnos y perdonarnos y redimirnos y cambiarnos y transformarnos. Señor, transforma nuestras mentes. Ayúdanos a conformarnos a la mentalidad de este tiempo que te ignora, que se burla de ti. Arranca de nuestra mente cualquier pensamiento pecaminoso que nos aleja de ti, que nos traiciona y nos lleva a pecar. Transfórmanos, renuévanos con tu Espíritu Santo. Recibimos tu verdad, la verdad de tu palabra, y te imploramos que nos ayudes a caminar en tu voluntad. Bendícenos, Señor. Creemos que tú puedes cambiar nuestras mentes, renovarlas, refrescarlas, quitar todo lo malo y negativo que pueda haber en nosotros, cambiar malos pensamientos y poner tus pensamientos, poner tus promesas, poner tu verdad y sembrarlas firmemente en nosotros. Úsanos para tu gloria, y que por los cambios que operas en nuestras vidas, otros puedan creer en ti, Señor, y puedan abrazar la fe en Jesucristo como la única verdad y el único camino que los puede llevar a la vida eterna. En tu nombre te lo pedimos humildemente, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor les bendiga.